Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Le doy gracias a Dios y al hermano que me ha dado este privilegio que es de impartir su palabra. Gloria a Dios. Antes de empezar, hermanos, les quiero contar un pequeño testimonio, ¿verdad?, de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Aleluya. Hace como 2 meses, en la tercera semana de mayo, me agarró un dolor en mi cuerpo, hermanos, y una inflamación en mi cuerpo. Y era tan terrible, hermanos, que en la noche ni me podía dormir porque no importaba en qué posición yo me ponía, el dolor no me dejaba, ¿verdad?, en paz. Y fui al doctor, hermanos, porque ¿verdad?, me preocupé mucho. Pero la doctora me mandó a hacer un ultrasonido para ver si no era como algo grave, como una hernia o un cáncer. Pero gracias a Dios, hermanos, que no salió nada grave, pero el dolor ahí seguía, hermano. Y ella me dijo que si el dolor seguía, que hiciera una cita con un especialista, con un urólogo. Y yo llamé, hermanos, pero no me contestó. El día siguiente, hermanos, llamé nuevamente y tampoco me contestó. Pues ahí yo le dije al Señor: Señor, yo hice lo que pude, ahora esto te lo entrego en tus manos. Aleluya. Y hermanos, ya se me acercaba el viaje a El Salvador, ¿verdad? Y mis padres me decían: no, pero si no quieres ir, si te duele mucho, no vayas a El Salvador. Pero yo les dije: no, yo quiero ir a visitar a mis familiares, ¿verdad? Y bueno, me fui, hermanos, con el dolor y bueno, allá orando y oraba y el dolor continuaba, hermanos. Y regresé y todavía con ese dolor, hermanos, y con esa inflamación. Y no fui al trabajo como unos 8 días, pienso que dejé de ir al trabajo por el dolor, pero en el retiro de jóvenes, hermanos, ese fue mi propósito que yo llevé. En el ayuno que hicimos, yo le dije al Señor: Señor, yo sé que tú tienes todo el poder. Si tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Y hermanos, desde ese retiro de jóvenes, el Señor empezó a obrar en mi vida poco en poco, hermano. Esa semana la inflamación desapareció, pero el dolor, hermano, seguía. Pero aún así, yo le daba gracias a Dios, hermano. Y hermanos, en la vigilia poderosa que tuvimos la semana pasada, mientras yo estaba orando, ¿verdad?, por esta petición que yo tenía, vino un pensamiento a mi mente que le dé gracias al Señor. Y hermanos, yo empecé a darle gracias al Señor, ¿verdad?, porque esa es la fe, hermanos, es la certeza de lo que no se ve. Aunque yo no podía ver, ¿verdad?, completamente la sanidad en mí, pero yo sabía que el Señor iba a completar lo que Él había empezado. Y gracias a Dios, hermanos, que toda esta semana no me ha dolido ni he tenido esa inflamación. Hermanos, nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, que Él sanó a esos paralíticos, a los ciegos, y hasta el día de hoy, hermanos, Él todavía hace obra en su pueblo. Así, hermanos, ya vamos a empezar, ¿verdad?, con la predicación. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. En la primera epístola de Pedro. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando en esta tarde? Gloria al Señor. La primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Cuando lo encuentren, se ponen de pie y contestan con un amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Vamos en palabras de oración. Señor amado, te doy las gracias, Padre, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, Señor. Hemos adorado tu nombre, Señor.
Hemos, Señor, alabado tu bendito nombre, Señor. Yo sé que esa alabanza, Señor, ha llegado hasta el trono de tu gracia. Ahora, Señor, ha llegado el tiempo de impartir tu palabra. Te pido que seas usándome, Señor, como instrumento tuyo y que seas tú hablando a través de mí. Gracias, Señor, porque tú me has hablado durante la semana y ahora vas a hablar a tu pueblo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puedes tomar su asiento, hermano. En esta tarde, hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema una actitud muy importante en la vida del creyente. Hermanos, en este capítulo que hemos leído, el capítulo 5, el apóstol Pedro empieza hablando con los ancianos de la iglesia, o sea, con los líderes de la iglesia. Él, ¿verdad?, les dice que tienen que apacentar la grey del Señor, ¿verdad?, voluntariamente, no por fuerza, y yo sé que lo hemos leído, hermano. Pero en este versículo, hermano, el apóstol Pedro empieza ya con todos nosotros, o sea, la congregación completa. Y él empieza, hermanos, con los jóvenes, diciéndoles, ¿verdad?, como un consejo o una exhortación que nosotros tenemos que estar sujetos a los ancianos. Hermanos, y, ¿verdad?, joven, usted dirá, ¿y quiénes son los ancianos? Bueno, son los líderes de las iglesias, son nuestros padres, todos los que son mayores de nosotros, ¿verdad? Si están en el Señor, tenemos que nosotros, ¿verdad?, estar sujetos a ellos. En la carta, hermanos, de Efesios 6, nos habla el apóstol Pablo y nos dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que vamos a ser de larga vida si nosotros obedecemos a nuestros padres. Muchas veces, ¿verdad?, pasan aquí mucho y yo sé que lo hacen en broma, pero dicen los jóvenes del ayer, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, el día de mañana no es mío. Yo no sé si voy a llegar a la edad de ustedes. Y por eso, hermanos, es que nosotros jóvenes tenemos que siempre estar obedeciendo a nuestros padres si queremos vivir una vida larga en el Señor. Es una promesa para cada uno de nosotros. No solo a los jóvenes, Señor, hermanos, sino también a todos ustedes que, ¿verdad?, tienen a sus padres vivos. Y, ¿verdad?, a veces nuestros padres los aconsejan, ¿verdad?, y nosotros no, como que nos enojamos o decimos, oh, ya he escuchado esto 1000 veces, pero ellos los aconsejan, amados jóvenes, porque ellos los aman. Y ellos no quieren ver que nosotros fracasemos, sino que ellos quieren, hermanos, que nosotros sigamos caminando bien delante del Señor. Hermanos, después el apóstol Pedro continúa ya con todo y dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta tarde, hermanos, les traigo 2 ejemplos de personajes en la Biblia que fueron soberbios y el castigo que Dios puso sobre ellos. Y también les traigo un ejemplo de alguien que fue humilde, hermanos, que fue nuestro Señor amado, y que nosotros tenemos que ser imitadores de Él, hermanos, si queremos que el Señor los exalte. Hermanos, ¿qué es la humildad? Yo me puse a buscar en el diccionario, hermanos, y les traje 2 definiciones. Y la primera dice: alguien que se comporta con modestia y sencillez, o sea, sin malicia. Y el segundo definición que le traigo es alguien que no tiene complejos de superioridad ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás de sus éxitos, mucho menos lo usa para pisotear a los demás. ¿Y quién es alguien soberbio, hermano? Alguien soberbio es alguien que se cree superior a los demás. Hermano, la humildad en el creyente es algo muy importante, porque sabemos que en las Sagradas Escrituras nos dice que Dios, un corazón contrito y humillado, Él no lo puede rechazar. Pero si nosotros, hermanos, tenemos un corazón altivo y lo creemos que somos la gran cosa, el Señor ni va a escuchar nuestras oraciones. Hermano, como dice el pastor muchas veces, y verdad, muchos hermanos, que hay muchos cristianos que parecen como el pavo real. Ustedes conocen, ¿verdad?, el pavo real, ¿verdad? El que extiende sus plumas, ¿verdad? Ese, hermano, es el varón, porque él quiere lucirle a la hembra, le quiere llamar la atención. Hermanos, nosotros tenemos que no ser como el pavo real, hermano, porque muchos el Señor los bendice y con lo poquito que el Señor los bendice andamos luciendo que somos la gran cosa, o porque tenemos un cargo en la iglesia no significa que somos más que otros. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es
porque el Señor nos ha regalado. Y es necesario, hermanos, que nosotros mantengamos un corazón agradecido con el Señor. El primer ejemplo, hermanos, que les traigo, quiero que me acompañen en el libro de Daniel. Gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 4, yo pienso que ustedes, ¿verdad?, ya saben de quién vamos a estar hablando. Del rey Nabucodonosor. Hermanos, para darle un resumen de lo que ha acontecido anteriormente en el capítulo de Daniel, vemos que el Señor entrega al pueblo de Israel en las manos de este rey. ¿Por qué? Por su desobediencia, hermanos. El pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde, que constantemente estaba fracasando, cayendo en la idolatría. El Señor los castiga, ellos se arrepienten y después otra vez vuelven a caer. Pues el Señor, hermanos, Él manda a profetas como el profeta Isaías, el profeta Jeremías, anunciando este día que iba de venir. Y el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios. Como muchos cristianos, hermanos, de estos días, que el pastor todos los domingos nos habla y nosotros seguimos igual, no cambiamos. ¿Verdad? Como dicen muchos, lo entra por este oído y lo sale por el otro. Hermanos, tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos, del pueblo de Israel, de cómo no tenemos que hacer. Si no, hermanos, tenemos que humillarnos delante del Señor, porque un cristiano que está humillado delante del Señor no va a pecar. Un cristiano que está humillado delante del Señor va a amar a su hermano. Porque esa es una cualidad, hermano, de alguien que es humilde, que ama a su hermano, ¿verdad? También vamos a estar viendo más adelante otra cualidad de alguien que es humilde. Hermanos, pues este rey Nabucodonosor era un rey bien orgulloso. Era una de las características que él tenía, que era bien orgulloso. Si vemos en el capítulo anterior, era tan orgulloso que él se creía un dios en esta tierra. Dice que él mandó a hacer una estatua de oro, ¿verdad?, para que todos los habitantes de Babilonia se postraran delante de esa estatua. Y vemos, hermanos, sabemos la historia bien conocida de los 3 hebreos, que ellos no se doblegaron ante el rey ni ante la estatua, hermanos. En estos días el Señor anda buscando jóvenes que sean como estos 3 hebreos también, que se mantengan firmes en el Señor, que no importa cuál sea, hermano, la tentación que el enemigo pone, que nos mantengamos firmes. Porque dice su palabra, hermano, que cuando hay una tentación, el Señor siempre da la salida. O sea que si nosotros pecamos, es por nosotros. No tenemos por qué echarle culpa al diablo, hermano, porque muchas veces nosotros decimos, el diablo esto, el diablo otro. Y es verdad, muchas veces sí, el diablo tiene la culpa. Pero la mayoría de veces, hermanos, somos nosotros mismos, que no tenemos dominio propio, hermanos, y fracasamos constantemente. Y los aconsejan, ¿y qué le pasó, hermano? Oh, es que el diablo. No, hermano, no seamos, como dicen muchos, sinvergüenza. Si nos reconozcamos, hermano, que si fracasamos, es porque nosotros hemos fallado delante del Señor. Hermano, este rey Nabucodonosor, el Señor le habla a través de sueños y le dice que si no se arrepentía de su altivez, el Señor le iba a cortar su reinado. Y vemos que este rey no entendió. Ahora sí vamos a leer en el capítulo 4, el versículo 31 al 34, y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hermanos, el Señor le da a conocer a este rey que se creía un Dios, le da a conocer que él estaba muy equivocado, que el único rey, hermanos, en la tierra y en los cielos es nuestro Señor amado. Él, hermanos, como dice ahí, es el que pone reyes y el que quita reyes también. ¿Y cuál fue el castigo, hermanos? Si seguimos leyendo, el Señor le quita el razonamiento a este rey. O sea, este rey, hermano, vivía en un palacio y Dios lo humilló tanto que le quitó el razonamiento y fue a comer con las bestias del campo, ¿verdad? O sea, monte, zacate, como usted le quiere llamar. Es lo mismo, hermano. Esa es una gran vergüenza, hermano. Que este rey, teniendo bastantes cosas, pero como él tenía un corazón
¿verdad? Soberbio, o sea, lleno de arrogancia, el Señor lo humilló. Hermano, pero si seguimos leyendo, hermano, el rey Nabucodonosor pudo entender en realidad quién era el Señor. Y dice que él empezó a alabar al Señor y darle gracias, y el Señor le restauró su reino. Y también dice que mayor grandeza le fue añadida. ¿Por qué? Porque él reconoció que el Señor es el único Dios todopoderoso. Porque, hermanos, nuestro Dios es soberano, o sea, es lo más alto, no hay nadie más grande que Él. Hermanos, no seamos como este rey, porque Dios, como lo leímos la lectura en el principio, Él resiste a los soberbios. Y hermanos, si nosotros no los humillamos delante del Señor, Él los va a humillar. Y es terrible, hermanos, que el Señor los humille. El segundo ejemplo, hermanos, que les traigo, quiero que vayamos al libro de Isaías. Gloria a Dios. El libro de Isaías, hermanos, capítulo 14, versículo 12 al 15. Vamos a estar hablando, hermanos, de un ángel caído, o sea, el diablo Satanás, que significa el gran acusador. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos, hermanos, este era un ángel, ¿verdad?, que era perfecto. Era un ángel, hermanos, que tenía una alta posición. Dios le había entregado a él una alta posición en el cielo. Pero, hermanos, vemos que este ángel fracasó. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón, ¿verdad? Se quiso enaltecer, ser igual a nuestro Dios. Y sabemos, hermanos, que no hay nadie como nuestro Dios. Hermanos, porque aún los demonios están sujetos a las palabras de Él. Porque Él, hermanos, está encima de todo. Dice en Hebreos, hermanos, que Jesús es superior a todos los ángeles. Y si ¿verdad? Jesús es Dios, ¿verdad? Pues significa que Dios también está encima de todos los ángeles. Y esto incluye, hermanos, al diablo y a sus demonios, porque ellos, antes de ser eso, eran ángeles de luz. Hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, lo da más información de este ángel. En Ezequiel 28, 12, dice así: Así te ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y después dice en el versículo 14, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Hermanos, este ángel tenía un honor tan grande, hermano, que él se paseaba, dice, por las piedras de fuego. Él estaba en el huerto de Dios, hermano. ¿Pero qué? Si seguimos leyendo, dice que se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? De tu esplendor. O sea, hermanos, que el diablo era tan hermoso, era tan sabio, que él dijo: bueno, quiero ser semejante a Dios, porque de todos los ángeles soy el más hermoso. De seguro me imagino yo, ¿verdad?, que él decía eso. Y hermanos, ¿qué es lo que le pasó? El Señor lo avergonzó, lo echó fuera del cielo. Dice la palabra que lo echó hasta el Seol, o sea, hasta donde están los muertos, lo echó el Señor. Hermanos, tengamos cuidado, como les dije, que si el Señor los bendice, que tengamos un corazón humilde delante de Él, un corazón agradecido, que no seamos como el diablo, hermanos, porque mira, el diablo tenía un privilegio grande que Dios le había regalado, pero en vez de estar agradecido, quiso hacerse más grande, hermano. Si nosotros, hermanos, tenemos un corazón arrogante, pidámosle a Dios: Señor, quítame esta arrogancia de mi corazón, yo quiero estar humillado delante de ti. Porque, hermanos, si nosotros no los humillamos, somos como el rey Nabucodonosor y como el diablo. Porque este fue, hermanos, el primer pecado en la historia del universo, la altivez. A Dios, hermanos, no le agrada la altivez, no le agrada, hermanos, la arrogancia, sino que Él busca corazones humillados, hermanos.
corazones humildes. Por eso el apóstol Pedro está aconsejando a la iglesia que los revistamos de humildad, que seamos sumisos unos a otros. Hermanos, ahora vamos a ver, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor amado. Hermanos, Él siendo el Rey de Gloria, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se humilló y vino humildemente a este mundo. ¿Por qué? Por amor, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos. Y qué gran privilegio, hermanos, que el Señor no vino por nosotros, sino que Él vino por el pueblo de Israel. Pero dice la palabra que para los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Y todo el que, ¿verdad?, el que confesara y creyera en el nombre de Jesús, Él le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esos somos todos nosotros, hermanos. Los gentiles, la salvación no era para nosotros. Pero qué gran privilegio tenemos, hermanos, que el Señor los llamó a su luz admirable y ahora estamos en los caminos de Él. Hermanos, nuestro Señor amado era humilde y esto lo encontramos, hermanos, en Mateo 11:29, un versículo muy conocido. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, hermanos, qué más ejemplo más grande que nuestro Señor amado. Él mismo lo dice, que Él es manso y humilde de corazón. No, hermanos, una humildad falsa, sino una humildad verdadera. Hermanos, en el transcurso del ministerio del Señor, Él siempre predicó contra los fariseos, contra los escribas de la ley, porque ellos, hermanos, no eran humildes. Ellos se creían más grandes que todo el pueblo de Israel. Ellos, ¿verdad?, dicen otra porción de la palabra, el Señor mismo aconseja a sus discípulos que hagan lo que ellos dicen, pero que no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque este pueblo, hermano, los fariseos, ellos, ¿verdad?, se lucían supuestamente que ellos seguían la ley de Dios, pero era todo mentira, hermano. El Señor predicaba contra ellos y les decía que se arrepintieran, que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos limpiaban lo fuera del vaso, dicen otra porción, pero lo de adentro del vaso estaba bien sucio, lleno de iniquidad, lleno de pecado. Hermanos, procuremos a no ser como los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, ¿verdad?, muchos cristianos hoy en día quizás piensan que solo porque se visten bien, se visten con faldas largas o pagan sus diezmos, piensan que van a ser salvos. Y no es así, hermano. Si su corazón está sucio, al sonar la trompeta, usted se va a quedar. Por eso, hermano, el Señor dice: limpia primero lo dentro del vaso para que también lo de afuera esté limpio. Ahí, hermanos, es ejemplo claro que el Señor quiere las dos cosas, nuestro corazón y también lo de afuera. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que limpiemos primero lo de adentro para que lo de afuera también esté limpio. Pero muchos, hermanos, ¿verdad?, hay de los dos lados. Muchos dicen que el Señor solo el corazón quiere, y hay otros que aparentan ser buenos, pero su corazón está lejos de Él. Como dice también la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué?, lejos de mí. Hermanos, si nosotros tenemos un corazón humillado delante del Señor, Él los va a ver con agrado, porque como leímos, Él da gracia a los humildes. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo de la humildad de nuestro Maestro, y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Hermanos, Jesús, siendo, ¿verdad?, el maestro de ellos, Él fue el que lavó los pies de sus discípulos, cuando tenían que hacer de la otra manera, ¿verdad? Los discípulos eran los que tenían que lavarle los pies al maestro. Pero veamos lo que dice en el capítulo 13, versículo 13. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, en estos días, ¿verdad?, nosotros no practicamos, ¿verdad?, lavarle los pies unos a otros. Pero en el tiempo pasado, el pueblo de Israel era una costumbre que, digamos que usted me iba a visitar a mi casa, yo tenía que lavarle los pies. Era una muestra de humildad, ¿verdad? Y el maestro lo hizo para con sus discípulos. Y Él les dijo que lo hagan los
unos a otros. Y en esta tarde el Señor nos dice quizás que no los lavemos los unos a los otros los pies, pero sino que los sirvamos unos a otros. Porque en Marcos dice que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Hermanos, ¿y por qué es que hoy muchos cristianos en estos días, verdad, no quieren servir a los demás, verdad, a nosotros aquí, sino que se creen que son, se creen que son la gran cosa? Y no, hermano, aprendamos a tener un corazón humilde, un corazón humillado delante del Señor. Porque, hermano, esa es otra cualidad de alguien que es humilde, el servicio. Cuando nosotros somos humildes vamos a querer servir a los demás. Dice la palabra de Dios en otra porción, dice que si alguien te pide que lleves una carga, una mía, que se la lleves dos. O sea, alguien humilde va a hacer eso. Pero alguien que es altivo, no, ni se la va a llevar, ni una cuadra va a querer llevar. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser humildes, porque el Señor se agrada de eso. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor nos dijo que aprendamos de Él, que seamos humildes de corazón. No seamos, hermanos, como les dije, como el rey Nabucodonosor, que Él se enalteció, pero el Señor lo humilló. Y hermanos, esto lo encontramos en Mateo 23. Mateo 23, versículo 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios es bien clara. Esto todos lo podemos entender. Si nosotros nos enaltecemos, hermanos, el Señor nos va a humillar. Pero si nosotros nos humillamos delante de Él y tenemos esa actitud de humildad para unos con otros, Él los va a exaltar. También Él mismo dijo que el más grande aquí en la tierra será el más pequeño allá en los cielos, y el más pequeño será el más grande allá en los cielos. Es otra, hermano, otra verdad que nos muestra que tenemos que ser humildes aquí en la tierra. Hermano, como dijo el apóstol Pedro, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte. Hermanos, Jesucristo es el ejemplo más bueno que tenemos. Él se humilló, nació en un pesebre, murió, pero al tercer día fue resucitado, fue levantado y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, mira el ejemplo de Él, se humilló, pero al final fue enaltecido. No como el diablo, ¿verdad? Que se quiso enaltecer y ahora está destinado para el lago de fuego. Hermanos, aprendamos a ser como nuestro Maestro, humildes de corazón. En una ocasión Él dijo que seamos humildes como los niños, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, un corazón humilde. Para poder entrar, hermanos, al reino de los cielos, tenemos que ser humildes de corazón. Amén, aleluya. Y cuando nosotros somos humildes, Él mismo dijo que hallaremos, ¿verdad?, descanso y paz para nuestras almas. El apóstol Pedro también nos dice que vamos a nosotros poder echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero este es cuando estamos humillados delante del Señor. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos humillados delante de Él, Él va a escuchar nuestro clamor, nuestra oración, nuestra petición. Hermanos, tan grande es nuestro Dios, ¿verdad?, que Él nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él. No importa, hermanos, la enfermedad que usted esté pasando o el problema, cuán grande sea. Pero si usted está humillado delante del Señor, Él cuida de usted. Él cuida de cada uno de nosotros, hermanos. Porque yo sé que todos aquí somos humildes de corazón. Hermanos, para terminar, ¿verdad?, solo les quiero decir nuevamente que aprendamos a ser humildes de corazón, de amarnos unos con otros, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere. En la semana pasada, hermana Morena, pienso que dio la clase casi lo mismo. Ella también mencionó, hermanos, el fariseo y el publicano, que los dos entraron a la sinagoga y el fariseo empezó a orar con voz alta. ¿Para qué? Para que todos los miraran, para que todos los escucharan. Y aquel publicano, siendo pecador, se postró, ni pudo, dice la palabra, alzar sus ojos al cielo. Pero le dijo: Señor, ten compasión de mí. ¿Y a cuál oración escuchó el Señor? ¿Al del fariseo o al del publicano? Al del publicano, porque venía con un corazón humilde. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo también nos dice que cuando nosotros oremos, que nos encerremos en nuestro, ¿verdad?, aposento, o sea, nuestra habitación,
y oremos al Señor en secreto. ¿Para qué? Para que Él los exalte en público, o sea, para que Él los recompense en público, dice. Amén. Y no es que estoy en contra, hermanos, de los hermanos, ¿verdad?, que hablan en voz alta, pero no lo haga para que su hermano que está a la par lo oiga, porque si usted lo hace por eso, el Señor no está escuchando su oración, porque esa oración no está exaltando al Señor, sino que se está exaltando a usted mismo. Y como dice ese rótulo, hermanos, Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él, hermanos, es el único que se merece toda alabanza, toda gloria, toda honra, solo a Él. Hasta aquí he dado mi mensaje y que el Señor les bendiga.